Ok, cuando estén bien. Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en este hermoso tiempo que Dios nos regala para poder llegar a tu vida, a tu hogar y a tu corazón por medio de este mensaje. Nos gozamos saber que verdaderamente Dios es bueno y su misericordia son nuevas cada mañana. Y eso nos hace dar el gozo y alegría de saber que podemos oír por todos lados la cobertura, la gracia de Dios en salud, en bendiciones, en cada hogar, en cada vida. Y cuánto más no exaltar al nombre poderoso de nuestro Dios por todo lo bueno que Él ha hecho y por todas las cosas que Él sigue haciendo en nosotros, en nuestra vida y qué decir en nuestros hijos. Por ello, en esta hermosa hora me acerco a vosotros a través de este medio para darle la gloria a Dios y gozarnos en este hermoso tiempo, ya que hemos iniciado esta hermosa serie, las 12 transgresiones. Y si ha sido de mucha bendición este hermosos temas que hemos venido pasando, hablando sobre lo que es la transgresión de Elí. También hemos venido hablando sobre qué es la transgresión de Sansón. Y así como hemos venido nosotros viendo muchos personajes bíblicos que nos hablan y nos enseñan puntos muy importantes de la vida, los cuales tenemos que reconocer y enmendarnos, que conozco que por causa de estas verdades han sido registradas en la escritura para que tú y yo, que la estamos leyendo, no cometamos esos errores que muchos de ellos cometieron. Y creo que es bastante claro decir en el aspecto de que los errores del pasado tú no los puedes cometer. Así que esta palabra es para aquellos que tienen los oídos abiertos, los sentidos bien diestros y sobre todo para aquellos que esperan ser hombres y mujeres diferentes, que puedan traer algo nuevo, diferente a sus vidas, a sus casas, a sus ministerios, a todos aquellos que han escuchado la voz de Dios y el llamado de Dios hacia una salvación tan grande. Esta es la palabra que Dios tiene hoy para tu vida. Por lo cual en este hermoso tiempo, en el amor del Señor, Dios me permita llegar a tu corazón y poder traerte este siguiente tema, que es la transgresión de Moisés, conocida como la ira santa usada de una forma impía. Así que quiero iniciar en esta hermosa tarde compartiéndote este hermoso tema, sin antes primero hacer una oración, encomendándonos a nuestro buen Dios por su amor y su gracia que nos permite poder estar una vez más aquí transmitiendo desde este lugar, desde este altar que se ha levantado para llevar la palabra a tu corazón y a tu familia, sabiendo bien que después de que escuches esta hermosa verdad, sé que no volverás a ser igual. La razón, el propósito de este mensaje es que no culparnos, no mucho menos, como dice, hacerte sentir mal. La razón de este mensaje es el que por un momento detengas tu caminar en la vida y reflexiones sobre esta verdad y puedas cambiar, pero no como muchos lo han creído que se puede hacer con tu fuerza, sino un cambio que viene de adentro hacia afuera, y solo es a través del Espíritu Santo, en una confesión sincera de pecado y aún de justificación por medio de la sangre del Cordero, por lo cual es el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús, como dice la Escritura en Romanos 10:9-10, que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. Este es un fundamento grande para aquellos que anhelan, desean ver algo nuevo en su vida. De repente ya lo intentaste, de repente has recurrido a libros, manuales y libros de psicología, o bien has visitado psicólogos, o has buscado consejería, pero todavía no hay ese cambio que tu corazón espera, todavía no hay esa transformación que estás deseando que surja en tu vida. Y es porque te falta un poco para que llegues al propósito final del todo conocimiento que has adquirido hasta el día de hoy. Y es que puedas totalmente rendir tu corazón a Jesucristo y a la vez en una obediencia absoluta a su palabra. Hacer, como siempre lo dije, si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Solo entonces podrás ver un cambio, una transformación en tu vida. Recuerda, con fe y esperanza el caracol entró al arca. Sé que las grandes obras no nacen de noche a la mañana. Toma muchos años de proyecto, toma muchos diseños, muchos cambios, te diría. Surgen a través de tantos errores, pero con la visión clara se puede lograr el objetivo. Y aquí es donde yo quiero llegar a tu corazón
y quiero iniciar con una oración. Así que tú que me estás mirando en esta hermosa hora, ora conmigo para que sea Dios hablando a tu corazón y Dios usando mi vida, este siervo tuyo, contigo en esta hermosa tarde, el pastor Teófilo Matías del Ministerio Palabra de Vida de Lima, Perú. Así que déjame hacer esta oración. Poderoso Dios, gracias. Gracias porque si tu soberanía no hubiera sido sobre nosotros, nunca hubiéramos podido conocer el inmenso amor, gracia y bondad que tú tienes para con todos los que hemos creído en tu palabra. Si tu brazo fuerte no hubiera sido con nosotros para levantarnos aún de en medio de cada circunstancia adversa, de cada error que cometemos, Señor, no estaríamos aquí siendo dignos de ti. Y sé que cada día necesitamos más de tu presencia, cada día anhelamos más de tu presencia, Señor, por lo cual hoy más que nunca vengo a ti a pedirte, mi Dios, que siempre seas tú obrando, que tú siempre seas tú guiando nuestros pasos, que tú seas siempre tomando control de todas las áreas de nuestra vida, que cada día, Señor, seamos más hombres fieles y obediencia a tu palabra, que hombres terrenales, sentimentales, emocionales, que muchas veces estamos propensos a cometer errores en nuestro caminar. Padre, en el amor de Cristo, Señor, pongo esta verdad en tus manos y declaro, Señor, que esta palabra será oída no como un hombre habla a otro hombre, sino como Dios hablando a través de los hombres, para que se le abra los ojos, Señor, y su entendimiento y su corazón para comprender sabiduría y conocer la grandeza de ese gran Dios a cual sus corazones han sido confiando en Él, por lo cual tu palabra dice que los que en ti confían jamás serán avergonzados. Amado Dios, gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Te alabo, Señor, y te doy toda la gloria en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor. ¿Sabes qué hermoso es poder llegar a sus corazones, amados hermanos, y todos los que están mirando este mensaje, poder decirles que en la vida vamos a estar expuestos a muchas cosas? Como siempre lo he dicho, todos los errores que el hombre comete en la vida, todas son por ignorancia. Y cuanto más el hombre aprende a reconocerlos, menos errores comete. Así que lo que quiero compartirte es este hermoso pasaje del libro de Números, del capítulo 20 del libro de Números, y lo vamos a mirar desde el verso 2 hasta el 20. Dice la Biblia, hablamos nosotros de la historia de Moisés. Dice la Escritura, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, ni de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os habéis de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado.
Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom. Hasta el verso 13 considero que nos va a venir hablando uno de los puntos más importantes que queremos tocar en esta hermosa hora. Estuve estudiando este hermoso tema y pude mirar algo muy importante, amados hermanos. Cuando tenemos un potencial tan grande en la vida, cuando tenemos metas tan grandes en la vida, y considero que la vida de Moisés es la vida de muchos hombres en Dios hoy en día, siervos llamados hacia un ministerio o que están ejerciendo un ministerio, como hombres que también tienen una familia, porque su primer ministerio considero que es su casa. Así que el peligro más grande y la enseñanza más hermosa que nos muestra esta historia de Moisés es el peligro de mucha gente que hoy está cometiendo. El riesgo de mucha gente que se está exponiendo y que no se está dando cuenta cuáles son los errores más grandes que destruyen a la familia, destruyen los ministerios y que roban las promesas y que detienen los propósitos de Dios en la vida del hombre. Y mientras que el hombre no reflexione sobre lo que es en Dios su existencia, estará siempre propenso a que todo lo bueno que Dios le ha otorgado se le sea quitado, se le sea paralizado. Incluso podemos decir, convertir sus bendiciones en maldiciones. Si hay algo que la Biblia nos quiere enseñar en esta hermosa tarde a través de este personaje de Moisés, es que todavía hay tiempo para poder nosotros meditar y sinceramente detenernos por un momento y reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo. Nada ocurre por ocurrir si no es que hay un origen. Y lo que vemos aquí en este hermoso pasaje es la vida de un hombre, de un ungido, de un hombre que tenía unción, tenía poder con milagros y prodigios, pero por causa de no mirar su vida a profundidad y no reconocer las áreas de su vida y la necesidad en Dios, todo lo echó a perder, todo lo condenó, no solo por desear vivir en su pasado, sino que contaminó y afectó su futuro. ¿Qué te quiero decir con esto, amado hermano? El problema es que si tú no das libertad a un Dios de cambios, de transformación en tu vida, tú estarás siempre propenso a cometer los mismos errores que muchos hombres que en la Escritura hemos estado estudiando, que han cometido y que serán también tus pecados, serán también tus transgresiones, si tú no te detienes por un momento y reflexionas sobre las cosas que estás haciendo. Porque si hasta hoy tu vida no ha surgido un cambio verdadero en Dios, no es porque Dios no quiera usar tu vida o porque Dios no quiera transformar tu vida, es porque estás haciendo las cosas equivocadas. Por eso fueron escritos en la Biblia la historia de estos personajes que hemos venido estudiando a través de semana tras semana para reflexionar sobre esta verdad. ¿En qué es lo que no debemos hacer? ¿Cuál es la transgresión de Moisés? Preguntamos. Si miramos la Escritura podemos darnos cuenta que la ira santa, usada de una forma impía, daña, lastima tantas cosas. Yo he podido ver hombres con unos dones tan maravillosos, con un conocimiento tan majestuoso, verlos sinceramente, escuchar, hablar a ellos. Es impresionante la profundidad de la verdad que tienen, pero esa ira, ese orgullo, ese enojo hizo que aún hasta los más íntimos amigos que tenía tuvieran que abandonarlo porque era algo que no se podía soportar. ¿Sabes? No hay mayor orgullo de creer ser mejor que otros, cuando en verdad Dios nos llamó a todos a ser servidores de Él, no a hacernos enseñoradores de los demás. Recuerdo bien haber visto muchos ministros en Dios tener coberturas muy grandes, muchos pastores a su lado, pero por falta de tener una humildad,
ellos optaron con esa arrogancia de relacionar a sus consiervos con unos adjetivos que no eran dignos de un siervo de Dios. Eso fue las cosas que llevó a que aquellos que estuvieron en un inicio con él tuvieran que salir de él, porque era algo que no se podía tolerar a los ojos de la palabra de Dios. Mucho menos tratar de tratarlos a ellos como si fueran unos cualquier creyentes, olvidando que ellos también eran ministros. ¿Sabes? La falta de humildad, la falta de sencillez puede destruir las relaciones más profundas que puedan existir en la vida de un hombre. He escuchado muchas veces a hombres y mujeres decir una frase muy conocida que de repente te es conocido a ti, cuando dicen: oh, si yo hubiera sabido cómo él era, él no me hubiera casado. Oh, qué tremenda expresión. O cuando escuchamos: si yo no hubiera sabido cómo era ella, yo no me hubiera casado. ¿Sabes? He podido ver familias que simplemente viven con el hombre o con la mujer porque, bueno, por fin por los hijos. Por ellos dice que no se van, no abandonan la casa, pero ganas que no le faltan hacerlo. Y tú te preguntas por un momento cuál es la razón por la cual muchas veces vemos en estos hombres que nunca hay cambios en su vida. Sinceramente, una de las cosas que ha destruido mucho la familia, la iglesia, el ministerio, ha sido la ira, el enojo, la contienda, tener un espíritu iracundo. Ha sido las actitudes más desastrosas que se ha podido ver a través de la escritura, que ha traído tanto daño, ha lastimado tantas vidas. ¿Y qué te puedo decir de la familia? Que sinceramente sorprende muchas veces ver que qué bonita es la unción que tienen, qué bonito es los dones floreciendo, pero pregunto, ¿cómo son ellos en la intimidad con sus seres amados? Yo me quedé sorprendido conocer hombres con una unción tan poderosa, una unción, un llamado profético tan fuerte, notorio, pero por falta de no tener la humildad, la sencillez. Me fue tan increíble poder ver la falta de amor hacia sus propios hermanos de sangre, tanta insensibilidad y desprecio, porque se consideraron ser mejores que todos los que estaban a su lado, y eso causó que aún sus propios hermanos de sangre tuvieran que abandonarlo, y aún perdiéndolo, yo no sé si lo valorarían aún de muerto. Pero si algo estoy seguro, es que una actitud equivocada destruye cosas buenas. Destruye lo bueno que Dios te dio y lo bueno que has logrado en la vida. Lo que te quiero decir es que cuando nosotros estudiamos este hermoso tema sobre la transgresión de Moisés, nos va a hacer hablar mucho de lo que mucha gente hoy en el mundo está haciendo. Ministros de Dios, líderes, padres de familia, que sinceramente es asombroso, porque podemos darnos cuenta que sinceramente hay hombres de muy buenas intenciones para con Dios. Hay hombres que sinceramente muy serviciales con Dios, muy comprometidos con las obras de Dios, pero sinceramente difíciles de controlar, porque tienen un temperamento que cuando uno los va conociendo se queda atónito, porque no nos imaginamos esa actitud equivocada que ellos toman en cuanto a lo que es aprender a tomar control de los problemas que surgen en el día a día. Porque vemos su falta de capacidad de resistencia
Y por causa de eso, lo que emana de ellos no es una vida piadosa, santa, sino simplemente una manifestación humana carnal que, que derriba todo lo bueno que uno vio en su vida, que destruye todo lo bueno que edificó en su vida. Porque las muy buenas relaciones se rompen cuando empieza a manifestarse lo que en verdad su humanidad da a conocer. Es duro, pero es verdadero cuando nosotros expresamos estas cosas. El enojo es tan peligroso, amados hermanos, que sinceramente puede frustrar la vida de una persona. El enojo trae sinceramente mucha frustración en su vida, porque el enojo es muchas veces el resultado de la impotencia de lograr alcanzar algo que está esperando con un deseo y un anhelo, y por causa de no poder lograrlo, lo más común y corriente, usar su humanidad para usar los recursos que él tiene y lograr hacerlo a su manera. Sabes, aquí nosotros vamos mirando sinceramente muchas cosas que nos va a hablar el Señor a través de la vida de Moisés. Y que mirando a la escritura vamos a encontrar frustraciones que se han venido aconteciendo como consecuencias terribles de no tener la capacidad de resistencia, repito, no tener el dominio propio, no tener la mansedumbre. ¿Y qué te digo? Pero pastor, usted me está hablando de un Moisés que la Biblia dice que fue el hombre más manso sobre la tierra. Es que te estoy hablando del mismo. Te estoy hablando de un hombre, la cual la Biblia dice que cuando hablaba con Moisés lo hacía cara a cara. Pero yo no puedo comprender, algunas veces me podrán decir, pastor, ¿por qué si un hombre conversaba con Dios cara a cara, podemos ver unas actitudes tan sorprendentes que es todo lo contrario a lo que Dios espera de nosotros? Es que eso es el punto donde yo quiero ir para decirte las cosas. Que en la unción, la autoridad, los dones no determinan el nivel de tu santidad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que lo que tú tienes que mostrar en ti cuando lleguen los momentos de prueba, los momentos ¿qué te digo? De problemas, de dificultades, no es que tú manifiestes lo que tu humanidad quiere, sino simplemente aprender a creer en Dios, que Él es el que hace todas las cosas posibles en nuestra vida. Y que reconocer que sin Él nosotros no somos nada. Muchas veces el hombre ha accionado en su humanidad, ha tratado de decirle a Dios, bueno, Señor, creo que tú no puedes con mi problema, así que yo me los voy a arreglar solo. O no cometas el error que Moisés cometió. Déjame decirte que he visto personas muchas veces cómo es que han cambiado la gloria de Dios por gloria de hombres. ¿Qué significa eso? Significa que del momento que tú estabas pasando una prueba, del momento que tú estás pasando una dificultad, y por causa de no saber esperar, dijiste, mejor lo hago yo, con mi fuerza, con mi sabiduría, o con el favor humano, voy a lograr buscar lo que necesito. Y dejaste de creer, dejaste a Dios a un lado, cambiaste la gloria de Dios por gloria de hombres, y no es en principio lo que Dios quería enseñarte, no es lo que en principio Dios quería hacer contigo, pero por causa de tu impaciencia, por causa de tu enojo y del resultado de tu angustia, de tu problema, de tu depresión, cambiaste a Dios por fuerzas humanas. ¿Sabes? Esto fue un error muy grande que Moisés cometió y que hoy en día muchos hombres lo están cometiendo. Cuando tratan de justificar sus acciones según el criterio de ellos antes que la propia palabra. Y tratan de buscar su aceptación a Dios por lo que ellos hacen según sus conceptos y no lo que Dios dice por su palabra. ¿Sabes? Moisés nos va a dar un ejemplo muy grande
de aquellos errores que mucha gente hoy está cometiendo. Puedo seguir mirando que sinceramente era un hombre de mal carácter. La Biblia muestra que cuando se encendía su mal genio, era un hombre de un arranque, de una ira tan grande que la Biblia registra, según el libro de Éxodo, que tuvo la fuerza y osadía de matar a un egipcio. Todo llevado por su ira, su enojo. Pudo hacer tremenda acción y llevar la vida de este egipcio hasta su muerte. Estamos hablando del Moisés, pastor, que Dios lo dice, que hablaba con él cara. Claro, estamos hablando del mismo Moisés, para darte cuenta de lo que en su inicio él era. Y que por causa de esa actitud equivocada le costó tan grandemente tener que dejar lo que él tenía para salvar su vida y huyendo lejos pueda preservar su vida. Estamos hablando de este Moisés que le costó muy caro esa actitud. Y dime tú si mucha gente ha destruido su imagen, su reputación por una actitud equivocada. Ha destruido su familia, su ministerio, su imagen en Dios, por no tener dominio propio, por no tener fe en Dios, de creer en Dios, que los problemas van a pasar y no tratar de querer ayudarle a Dios en su humanidad. Eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros dejamos de creer en Dios, es aquí donde ocurren los problemas más grandes en el corazón del hombre. Viene la frustración y la frustración es sinceramente algo que lleva al ser humano a accionar de una forma tan impulsiva que algunas veces ellos dicen, me arrepiento de haber dicho tanta tontería. Hoy me lamento tanto. Daría lo que sea por retroceder el tiempo y nunca haber hecho lo que hice. ¿Sabes? Nosotros podemos ver verdaderamente cuánto daño ha hecho la ira en el corazón del hombre. La ira en el corazón de la familia. Cómo se rompen relaciones entre hombre y mujer, esposa, esposo, por causa de la ira. Y cómo ministerios tan grandes cayeron porque el corazón del líder no estaba procesado para ser el representante de Cristo en la tierra, y simplemente dejó fluir su humanidad, y eso destruyó relaciones, violentó amistades, quebrantó años de servicio de muchos de aquellos que habían confiado en él. Qué desastroso, sinceramente. ¿Cómo podemos echar a perder lo bueno que Dios nos ha dado por algo que sinceramente a veces hemos escondido en el corazón con ese pensamiento tonto que dice, bueno, yo soy así, el que me ame como soy? ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué mentira tan grande de parte del diablo que ha estado llevando a los corazones de mucha gente a de creer que ellos no pueden cambiar! Y algunos se han adaptado a tal forma de que es parte de su vivencia, de que pueden confesar, proclamar a Cristo, orar, pero todavía hay ira en su corazón, todavía hay arrogancia en su corazón, todavía hay contiendas en su corazón. Y pueden todavía creer que son aceptables a Dios. Oh, hermano, déjame decirte algo, que la vida de Moisés es una evidencia clara del peligro de la iglesia de hoy en día, porque muchas veces no han clasificado lo que es pecado delante de los ojos de Dios, y que para Dios no simplemente fornicación, adulterio es pecado, que pueden separarte de la vida de Dios y de la salvación, sino que también la Biblia registra que el pecado que lleva a mucha gente a alejarse de Dios y a no entrar al reino de los cielos
es la ira, la contienda. Ve conmigo, por favor, a lo que la Biblia nos va a venir enseñando en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Mire, si hay algo que voy a desear en esta hermosa hora, es decirte, el riesgo, el peligro que Moisés nos muestra con su vida, cuando nosotros muchas veces ignoramos que vivir por la tradición, vivir por la costumbre, vivir por esos sistemas de vida que nuestros padres vivieron, para ellos comunes, pero ante los ojos de Dios nos descalifican como herederos del reino de Dios. Dice la Escritura en el libro de los Gálatas, capítulo 5, dice la palabra, en el verso 19 al 21 dice la Escritura. Mira lo que te voy a hablar, por favor. Para aquellos que todavía creen que se escondiéndose en su pensamiento cuando dicen, bueno, yo soy así, nadie me va a cambiar. Déjame decirte que si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador y todavía escondes una doble vida, porque una cosa es la que tú eres en la iglesia y otra es la que tú eres en tu casa, ¿crees que te va a llevar a la salvación? Déjame decirte esta verdad. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El verso 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si tú puedes ver el verso 20 de una forma clara, puedes encontrar estas palabras: pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones. ¿Acaso no es eso lo que se ve hoy todavía en un pueblo que ha proclamado a Jesús como su Salvador? A un pueblo que Dios nos llama a hacer la imagen y semejanza del Cordero, manso y humilde. Dice la palabra, el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que dice la palabra, que los que practican, dice que los que practican tales cosas, no heredarán, no entrarán en el reino de Dios. Oh, Padre de los cielos, lo que te estoy diciendo es que medites. Por amor a Dios, no me malinterpretes, no soy nadie para juzgarte. No soy nadie para decirte tus errores, pero sí estoy para enseñarte lo peligroso que es tratar de vivir una doble vida, olvidando lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué muchas veces nosotros caemos en este sistema de vida? Y muchas veces, sinceramente, es porque nos hemos acostumbrado a vivir en la tradición. Jesús lo repudia de una forma clara cuando nosotros miramos en el libro de Mateo, capítulo, vamos a verlo por favor, Mateo, capítulo 15, verso 3, dice la Biblia, y esto es lo que en verdad la palabra nos enseña. Cuando vemos el capítulo 15, verso 3, dice, y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis? ¿Qué dice que quebranta el hombre? El mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. ¿Sabes? He escuchado gente decir, bueno, me conociste así, pero me tendrás que aguantar. Así voy a morir, así soy yo. Déjame decirte, hermano amado, hermana, hermano, si tú estás escuchando esta palabra y has considerado que seguir tus tradiciones y vivir en Cristo a tu manera, lo único que te está llevando es engañarte a ti mismo y estar expuesto a que nunca puedas ingresar al reino de Dios, porque escrito está, leíamos nosotros en el libro de Gálatas 5, 19 al 21, que a tales hombres que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es que esto no es un asunto de lo que yo te pueda decir, es lo que Dios lo estableció para todos los que quieren estar con Él. Y la Biblia es clara, y una vez más Mateo 15 nos habla de algo tan verdadero cuando dice que nosotros quebrantamos el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué significa eso?
que muchas veces nos justificamos a nosotros mismos por nuestras tradiciones, quebrantando, anulando los mandamientos. Entonces, si vivimos en esa condición, estamos viviendo en el mismo principio que Moisés comenzó a vivir. ¿Por qué? Si hay algo que tenemos que decir de una forma muy clara, este aspecto de la vida de Moisés, es que si bien es cierto, fue un hombre manso, un hombre manso, un hombre, conforme dice la escritura, el más manso de la tierra, no lo fue así al inicio. Sí, no lo fue así, sinceramente. Pero ¿qué lo llevó a él a cometer tremendos errores en la vida que condenaron su ministerio a una perdición y a todo el pueblo que con él estaba? Porque por causa de estas cosas, Moisés no ingresó a la tierra prometida. Tampoco lo pudo hacer el pueblo, sino que la siguiente generación fue la que tomó. Y a Aarón se le quitó el sacerdocio y pereció allí. ¿Sabes? El problema más grande que considero que mucha gente en este tocante al tema que estamos compartiendo ahora está basado en lo que es el peligro de quedarse en el monte Sinaí, en las ordenanzas, las leyes, los juicios, y no comprender el monte del Calvario, de la gracia, del perdón y la misericordia. ¿Sabes por qué mucha gente no ha cambiado? Porque han olvidado sinceramente la obra de Cristo en su vida. Y han deseado simplemente vivir bajo normas humanas, leyes humanas, y no querer quedarse con el monte del sacrificio, de la muerte y resurrección de Jesucristo. El desconocer ese monte es alejarte de las posibilidades de ver un cambio en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu ministerio. Por ello es que la vida de Moisés es un ejemplo claro de lo que hay hombres hoy en estos tiempos. Los errores más grandes que ellos cometen es basado a que realmente no han podido ellos manejar bien esa área de su vida, esa área de su naturaleza hostil, de tal forma que han quebrantado lo más precioso que Dios les dio, su promesa. Porque Dios les dio promesa, pero por causa de no saber guiar y vivir en fe, quebrantaron las promesas de Dios y llevaron su vida a una manifestación humana, terrenal. Esto es peligroso, sinceramente. Es tan peligroso porque esto anula la obra del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Esto anula las promesas de Dios en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque esto es lo que Jesús le dijo y lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué me robaste mi gloria? Por quedarte con la gloria tuya. Cada vez, escucha lo que te voy a decir, cada vez que tú intentas solucionar tu problema con tu humanidad, lo único que estás haciendo es robarle la gloria a Dios tras hacer lo que tú quieres y no dejar que Dios te use para que la gloria sea para Él. Entiende, por favor, y reflexiona. Este es un asunto importante en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Y yo sé que muchas de las cosas que estás esperando en Dios están basadas y todas están listas a manifestarse por medio de una vida de obediencia. Si miramos con un poco más de entendimiento esta vida de Moisés en este tipo de transgresión que él cometió, vamos a llegar a poder darnos cuenta que por la falta de control por falta de control de su humanismo, él destruyó lo mejor que Dios le dio. Tiró a tacho todo lo que Dios le había dado. ¿Y qué podemos decirte mirando la vida de Moisés con lo que es en nosotros nuestra vida hoy? Si hay algo que decir es que hay muchas personas que van a tratar mucho con lo que es la unción de Dios sobre su vida, pero la falta de dominio propio los va a llevar a su destrucción. Nadie quiere seguir a alguien que tenga una actitud característica de repente como la vida de Moisés, ¿verdad? Alguien impaciente, intolerante, alguien que es más
humano que espiritual. Y esto, sinceramente, nadie quisiera ver en la vida de ellos una vida descontrolada de ira, de enojo, o verlos manipulando con el miedo, con la autoridad, las vidas de muchos de aquellos que están al lado suyo. Y esto, ¿sabes por qué? Muchas veces porque sinceramente su vida tiene tanta inseguridad, en su vida hay tantos errores que no ha llegado ni él mismo a perdonarse de todas ellas, de tal forma que lo que él va a dar por su vida es solamente la expresión de sus prejuicios personales manifestado en ira en su corazón. Así que si bien es cierto un ministerio marcha bien, sería por un corto tiempo, porque por causa de no tener esta verdad en su vida, por no tener el dominio propio en su vida, o no manifestar el carácter en el ministerio que Jesús quiere que luzca, va a traer abajo todo lo bueno que Dios ha puesto en su vida. Oh sí, va a ser tan difícil de ver el triunfo o el éxito en su vida. ¿Y qué podemos decir si esto se va a mostrar no solo en el ministerio, sino también en la vida familiar? Porque es duro ver esposas de pastores que son tan ajenos a las cosas de Dios, y no porque ellas no quieran servir a Dios, sino porque el hombre abusó de su autoridad, separó a la mujer de las cosas que Dios le dio y creyó que él era el único a quien Dios había llamado. Y se olvidó que Dios le dio una esposa para hacer una ayuda idónea para él, para hacer un complemento en el ministerio y la obra que Dios le había dado. El desconocer la función de una mujer en el ministerio de un hombre es tan importante. Y por no comprender ha dañado tantas iglesias, ha traído abajo tantas cosas buenas que Dios quiso hacer a través de todo lo que Dios había puesto en confianza. ¿Sabes? Estoy mirando lo que sinceramente es la vida de Moisés y puedo ver que muchas son las cosas que Moisés nos tiene que decir. Primero, podemos ver que Moisés fue escogido, apartado aún desde mucho antes que verdaderamente él cumpliera su ministerio, fue apartado con un propósito para Dios desde su nacimiento. Encontramos algo tan importante, considero, porque eso debería traer seguridad en la vida de Moisés, eso debería traer verdaderamente un propósito correcto, pero algo que vamos a ver en esta hora es que Dios había dispuesto que se convirtiera en un verdadero caudillo, un alguien que sería usado de una forma poderosa como un representante de Dios en la tierra para mostrar su gloria, su poder ante un mundo que no conocía a Dios y ante poderes demoníacos que creían que eran los únicos que podían hacer cosas en este mundo, pero Dios estaba levantando a este hombre llamado Moisés para que sea un líder en medio de su pueblo de Israel. ¿Sabes? Si bien es cierto, la razón de su llamado fue para sacar a su pueblo de Israel del cautiverio que estaba en esa tierra de esclavitud en Egipto. Nosotros podemos ver de una forma muy clara la razón por el llamado de la vida de Moisés, pero también podemos decir que no obstante le costó mucho trabajo controlar la ira santa que él tenía. Porque recuerden, antes que él desarrolle el ministerio, hemos podido ver y comprender que él había asesinado a un egipcio. Y fue por su ira, dice la palabra del Señor. Pero las consecuencias fueron tan serias que aunque fue un gran libertador, escucha lo que te voy a decir, no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su ira, de su transgresión, de su pecado. Y por causa de eso, el pueblo también. ¿Qué me dice esta verdad en la vida del hombre? Qué importante es la imagen del Cordero, del carácter de Cristo en la vida de un hombre y de una mujer. Es importantísimo, iglesia.
muy importante, porque puede haber un llamado grande en tu vida, puede haber un servicio negado de Dios en tu vida, pero si todavía hay esas cosas escondidas, como la ira, el enojo, pueden destruir lo bueno, el éxito que tú has logrado en tu caminar en Dios, en tu hogar, en tu familia, en esa imagen que verdaderamente era como un ejemplo ante tus hijos. Eso puede venir abajo si nosotros tratamos de olvidar lo que verdaderamente necesitamos entregar a Dios. Cuando miramos en el libro de Números capítulo 2, de versos del 2 al 6, podemos encontrar algo muy importante. Y vemos lo que la Biblia nos hace decir es de una forma muy clara. Porque la orden que Dios le dio a Moisés era algo claro cuando dice la Escritura. La razón es porque no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón y hablaron el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando pereciéramos a nuestros hermanos delante de Jehová, porque si te vení la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias, ¿por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos de este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, ni de viña, ni de granas, ni aun de agua para beber, dice el verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y le habló Jehová a Moisés diciendo. Aquí podemos nosotros ver algo muy importante. Lo que en verdad Dios quería hacer en la vida de Moisés, como lo quiere hacer en la vida de todo hombre en Dios en estos tiempos. Pero cuando existe la amargura, la ira escondida, no confesada, ¿por causa de qué? De la frustración. Y eso nos lleva a una situación extrema que puede traer grandes consecuencias terribles sobre nuestra vida, que el control de las emociones y por falta de un carácter que ha sido sometido a la gracia de Dios, lo único que va a traer es a manifestar momentos tan críticos, momentos que sinceramente van a llevar a una plena destrucción de todo el plan de Dios para su vida. ¿Sabe lo que duele más en este aspecto? Pude recordar algo que vi a los inicios de mi ministerio, como la falta de humildad, la falta de misericordia, cuando un varón es llevado por ira, todo lo que hace es destruir. Y destruye tanto que puede haber en el hombre un celo santo, si queremos llamarlo así. Ver cómo a un joven públicamente lo destierra del ministerio, lo destierra de la iglesia y prohíbe a todo el mundo que se acerquen a él por creer en su celo santo y no vivir en una misericordia de Dios. Y por causa de esto este joven hoy en día está perdido en el mundo, renegado de Dios, renegado de la iglesia y de todos los que verdaderamente consideró él que lo lastimaron. Tuvo que enfrentar una humillación tan grande públicamente. Todo por qué? Por una ira. Todo por una santidad extrema. Nunca pudo ese varón comprender sinceramente cuál fue la razón por la que Jesús levantó un ministerio. Es duro ver cómo un líder, por no tener verdaderamente un corazón misericordioso, cómo destruye vidas en vez de edificarlas, de restaurarlas. Y eso ha sido de los errores más grandes de los ministerios hace más de 10 años atrás. Ver que en verdad Dios los llamó a restauración, a salvación, a regeneración, pero por no entender el monte de la crucifixión y solo quedarse en el monte del Sinaí, de las leyes y de las normas y de los mandatos, en vez de edificar vidas, destruyó vidas.
y con ello su ministerio, porque la generación que inició nunca más volvieron a ser igual. Esa generación que creció en ese tiempo conjuntamente con este joven que fue sacado de este lugar, de esta iglesia, nunca volvieron a ser igual. Muchos de ellos se fueron. Muchos de ellos abandonaron la iglesia porque pudieron ver que no había misericordia, que no había amor. Y todo porque de repente quisieron salvaguardar más la honra, la reputación o el nombre de tal lugar en que servían antes que a Cristo en el corazón, en el amor hacia el prójimo. ¿Cuánto daño, Dios mío? ¿Cuánto daño se ha hecho a las generaciones por no saber controlar esa ira santa como la hubo en Moisés? Cuando él se enfrentó a ese Egipto al punto que lo mató, dice la palabra, y que ahora seguimos a través de los años, vemos ahora una etapa similar donde Dios le da una orden a Moisés y se le fue dicho que vaya, que coja la vara y que le hable a la roca, porque de la roca saldría agua. Pero vemos Moisés, el tipo de hombre que cargado, saturado por los problemas, las exigencias de repente del pueblo, de los líderes que estaban al lado, todo lo que él hace es ir contra ellos, con esta congregación, y llamarlos rebeldes, y llamarlos a ellos, sinceramente, como dice la Escritura. La palabra es clara cuando dice el verso 10, tocante al tema, dice, y te reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebeldes, os he hecho salir agua de esta peña. ¿Sabes? Y podemos nosotros darnos cuenta que la actitud como Moisés actuó no fue la manera correcta. Y por causa de esa actitud equivocada, no solo él fracasó, sino que también todo el pueblo. Dice la palabra que cuando vino, dice la Escritura, dice que cuando vino el Señor a hablar con Moisés y Aarón, le dijo esta verdad en el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Las consecuencias más grandes que podemos nosotros cometer en la vida muchas veces no solo repercuten tu presente, sino que también tu futuro. En este caso estamos viendo la actitud de Moisés porque, mire, Moisés no fue con una actitud correcta, él fue enojado, él fue airado. Sus palabras lo dan a conocer cuando la Biblia dice, oh, ahora rebeldes. ¿Cómo llamó el pueblo santo de Dios? Los llamó rebeldes. Yo no sé cuánto problema tendría Moisés en su corazón, cuánta presión, preocupación tendría él, que él sinceramente desobedeció al llamado de Dios, porque lo que él hizo fue todo lo contrario. Imagínate que la palabra de Dios dice que la orden de Dios era que él coja la vara que tenía en su mano y le hable a la peña y la peña fluiría agua, pero él no hizo eso. Él llamó al pueblo, le dijo, oíme, oh pueblo rebelde. Dice, alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Sabes lo que está haciendo aquí? Moisés está cambiando el plan de Dios, como mucha gente está cambiando el plan de Dios en su vida, en su ministerio y en su familia. Cuando pone primero su concepto, sus ideas, sus tradiciones antes que a Dios por obediencia. Moisés dice estas palabras y lo dice cuando la Biblia dice de esta forma mucho más claro. Moisés alzó su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Cuál era la orden de Moisés, de Dios hacia Moisés? Moisés coge la vara y háblale a la peña. Pero ¿qué hizo Moisés? Enojado, airado, cogió la vara y golpeó la peña. ¿Qué significa la peña
¿Qué significa sinceramente la peña? Bueno, la peña es Cristo, la roca inconmovible, como lo describe muchas veces en el libro de Corintios, nos hace mirar qué es lo que significa la peña, la roca, y esto para hacernos comprender que es nada más y nada menos que Cristo mismo. Pero ¿qué hizo Moisés con la actitud que él cometió? Cuando él mismo nos hace ver, levanta la mano, golpea la peña con su vara 2 veces, lo que Dios quería era revelar a un Moisés como el hombre escogido de Dios, el hombre llamado para manifestar a todo ese pueblo, el siervo que Dios había llamado para entrar a una tierra donde había y fluía leche y miel. Pero ¿qué hace Moisés con esa actitud? ¿Qué es lo que hace Moisés con la decisión que él considera mejor que la de Dios? Cuando él levanta sus manos, no le habla a la peña, él la golpea para dar a conocer su abuso de autoridad, para dar a conocer su llamado entre los hombres antes de darle la gloria a Dios, porque lo que Dios quería era ver su gloria manifestada a través de un hombre. En este caso era Moisés el llamado a ser este tipo de hombre, que le hablara, porque la gloria era para Dios, no para Moisés. Pero esa decisión le causó tanto daño, iglesia, porque esa actitud hizo que Moisés, Aarón y todo ese pueblo no entrara a la tierra prometida. He podido mirar, tratar de analizar mucho más este aspecto sobre la actitud que tuvo Moisés en la forma como él decidió querer hacer las cosas a su manera y cuáles fueron las consecuencias que trajeron a raíz de esta actitud equivocada, esa ira escondida. Porque si bien es cierto, podemos decir que era escondida porque ya lo había manifestado cuando mató al egipcio. Ahora una vez más lo está mostrando. Sus palabras demuestran el enojo que había él. Mira cómo llamó al pueblo, los llamó rebeldes. No le dijo el pueblo santo de Dios, no, lo dijo enojado, lo dijo con cólera, lo dijo airado. Y eso nos hace ver que la actitud que él tomó es como un asunto personal de parte de él y no de parte de Dios, porque él golpeó la roca, ordenó agua que salga, como abusando de la autoridad que se le había sido dado y haciéndolo ver que las cosas que estaban fluyendo sobre esa roca venía de parte de él y no de Dios. Por eso es que Dios le dice, por cuanto no me diste, no me santificaste delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación a esta tierra. No me santificaste. ¿Sabes por qué? Porque toda vida de obediencia a Dios santifica a Dios con tus acciones. Glorificas a Dios con sus acciones. Eso es lo que está pasando hoy cuando tú desobedeces la palabra de Dios. Tú le robas la gloria a Dios, porque toda obediencia trae bendición, toda obediencia magnifica a Dios por lo que es Él. Recuerda, su trono es trono de equidad, trono de verdad. Tú tienes que reconocer, y el pecado que mucha gente comete en la vida es cuando ellos se dejan llevar más en sus propios conceptos que en la propia obediencia a la palabra de Dios. Dios espera que cada día nosotros seamos manifestados a la imagen y semejanza de Él. En este hermoso tiempo que Dios le permitía a Moisés era magnificar su nombre a través de un hombre. O el hombre escogido desde muy pequeño. Pero preguntamos y decimos, ¿pero por qué estas cosas surgen, pastor? ¿Sabes? Cuando la violencia controla la hombría muchas veces, es un peligro demasiado grande en la vida de los hombres. He podido ver cuando sinceramente ver manifestado en el hombre esa actitud de creer que cuanto más grita, más macho es. O cuanto más levanta la voz, más hombre es.
Y el no hacerlo como que les quita la hombría. Y muchas veces, eso lo podemos ver mucho en nuestro país y toda la América Latina, ese tipo de pensamientos, porque eso está mucho en nuestra cultura, está enraizado y se habla mucho de lo que es el macho alfa, espalda plateada, pelo en el pecho, como mucha gente lo dice, y tan orgulloso de ser el que grita en casa, el que manda para acá, para allá, pero sinceramente es un error demasiado grande. Tenemos que nosotros reconocer, tenemos que nosotros cambiar, porque si nosotros no cambiamos, no le damos una esperanza nueva a las generaciones que están detrás de nosotros. El mezclar los conceptos de violencia con la hombría es un peligro demasiado alto. Yo recuerdo mucho estos tipos de manifestaciones que se ve cuando el hombre quiere hacerse oír en una casa, se quiere hacerse oír ante una mujer y optan en este tipo de actitudes de gritar, de tirar las cosas, romper las cosas, para hacer creer que él es el hombre de la casa. Qué tremendo. Eso lo aprendieron por cultura. Se lo hizo el abuelo, bisabuelo, ahora es el hijo y él transmitiendo a sus generaciones. Pero pregunto, yo estoy seguro que ninguno de los que vieron ese tipo de actitudes fue un momento agradable. Porque todo lo que trajo fue daño, dolor, sufrimiento en los hijos, en la esposa, porque destruía todo lo poco y lo bueno que había en casa, lo destruía por ese concepto errado de tratar de querer ganarse el respeto, la obediencia de los hijos con esa actitud violenta, porque él es el hombre de la casa. Te hace recordar mucho lo que has pasado de repente con tu pareja, ¿verdad? O lo que pasaste con tu padre o tú de tu abuelo, esa actitud equivocada del hombre macho de la casa, del hombre. Sé que te asombrarás mucho de estas cosas, pero estoy seguro que ninguno de los que vieron eso fueron momentos agradables. Y si eso no fue un momento agradable para tu vida, nunca se lo permitas que alguien lo vuelva a cometer. Y lastime los corazones de aquellos que tú amas de verdad. Nunca permitas que estas cosas sucedan, porque cuando estas cosas acontecen en el hombre, cuando mezclan la violencia con la hombría, porque piensan que verdaderamente es la única forma de hacerlos creer que son fuertes, poderosos, es donde más daño hacen a sus seres amados. Tenemos que reconocer que es uno de los problemas más grandes hoy en nuestra cultura. La ira, el abuso físico con la esposa. ¿Sabes qué pena me da ver en mi país cómo muchas muertes de muchas mujeres por causa de los hombres, porque no toleraron el abandono de una mujer, porque no toleraron la traición de una mujer y terminaron descuartizadas, muertas, asesinadas? Es tremendo, sinceramente, porque muchos de ellos dicen, no pude soportar que ella se fuera con otro. Es que es tanto lo que llevan dentro de su corazón que prefieren en su ira matar y destruir sin importar la vida de todos aquellos que están alrededor de ella. Qué tremendos conceptos tan malos, sinceramente. A veces hemos creído que a través de los años estas cosas ya no volverían. Hemos creído que, bueno, esa era mi vieja vida, pero estoy seguro que en cualquier momento volverá a manifestarse. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué volverá a manifestarse? Porque este es un problema que está escondido en el corazón. Y hasta que no se entregue al Señor con sinceridad, hasta que no haga un arrepentimiento sincero y una confesión sincera, eso no podrá salir del corazón del hombre. No vendrá a un cambio en su vida si el Espíritu Santo no interviene en la vida de ese hombre. Porque sinceramente, si un hombre sabe sus problemas, él incluso puede llegar a decir, pero yo manejo mi carácter. ¿Sabes?
Eso es solamente temporal. Pero yo te aseguro que habrá momentos donde la presión será tan fuerte, donde te darás cuenta que lo que tú creías que habías superado, no lo has superado. Y eso lo vas a aprender con muchas lágrimas, con errores, con dolor, porque siempre habrá alguien quien va a sufrir por causa de esa manifestación tuya que creíste que habías superado. Porque cuando la manifestación de la ira se da a conocer, es a través de tu humanidad, tu carnalidad, y muchas veces su manifestación en reacción es muy contraria a lo que Dios espera de los hijos de Dios. Lo vemos en el mundo, en las noticias, sinceramente, cómo se manifiesta. Y es horrible. Es horrible. Tú no te imaginas cuánta gente ha herido hijos por la ira del corazón. Cuántas mujeres y hombres han herido a sus mujeres y las mujeres han herido al hombre por la ira que tenía en el corazón. Cuántos hijos han herido a su madre por la ira que había en el corazón. Y que aunque haya pasado meses, años, esa herida sigue abierta. Y el corazón de ese hijo sigue igual. Y hasta, puedo decirlo, hasta llegan a un punto peor en la vida. Moisés es el tipo de hombre que nos va a hablar muchas cosas que incluso la propia Biblia nos ha dejado como un registro, que nos hacen ver lo frágil que somos nosotros si no tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Y qué importante es una vida de obediencia a Dios para poder estar bajo su gracia, bajo su favor, bajo su dominio, bajo su influencia por el Espíritu Santo y poder ser el hombre y la mujer de Dios que Él quiere que nosotros seamos, y para aprender a depender de su soberanía, en dominio propio, en paz, en gozo por su amor. Porque si no estamos en Él, es difícil que podamos nosotros manifestar ese carácter que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Si nosotros no llegamos a alcanzar una mente en Cristo, de saber que la palabra es verdadera y hay ganancia cada vez que la creemos, que hay bendiciones cada vez que la obedecemos, si nosotros no llegamos a entender eso, muy difícilmente vamos a creer por una vida de disciplina temporal, va a haber un cambio en nuestro corazón. No nos engañemos sinceramente. Moisés no cambió con los años lo que había en su corazón, porque podemos ver una vez más que lo que él actuó en este pasaje del libro de Números, capítulo 20, del 2 hasta el 13, nos hace ver que la ira siempre estaba dentro de él, que siempre estaba. Entonces podemos nosotros preguntarnos algo importante, pero si eso había en él, ¿cómo es que Dios lo llama un varón humilde, el más humilde de todos? ¿Sabes? Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que tú y yo alcancemos en un gobierno, en una soberanía, en su presencia, para nunca salir de Él. El problema está cuando no sabemos canalizar bien las áreas de nuestra vida y lo sometemos a la obediencia a Dios. Entonces es ahí el riesgo donde muchas veces salimos de su gracia, salimos de su favor. ¿Por qué? Porque la ira es el producto de la frustración del corazón del hombre. ¿Sabes cómo empieza una ira? Empieza de la manera que muchas veces mucha gente ni cuenta se ha dado. Cuando alguien te ofende un día, te ofende 2 días, te ofende 3 días, la primera le dice, bueno. La segunda dice, ya, la tercera dice, bueno, quizá, pero la cuarta ya comenzaste a enojarte. La quinta ya comenzaste a hablar. La sexta ya quieres ir a golpear. ¿Sabes? Es la frustración interna en el corazón del hombre. La ira es la acumulación de frustración, de impotencia, y sale a manifestarse no con un deseo de querer bendecir a tu hermano. No. Es al contrario. En el caso de Moisés, mató al egipcio, y ahora vemos, en el caso de Moisés, por segunda vez, vemos que lo que él hizo fue algo que desagradó a Dios. De tal forma, leíamos Gálatas, y Gálatas nos dice que la ira, la contienda, todos esos, los que tales hombres practican eso, no heredarán el reino de Dios.
No nos engañemos, no podemos tener doble vida. He dicho en un inicio, no puede haber doble vida en nosotros. Tenemos que reconocer que si Dios no tiene el control de esa área de nuestra vida, estamos propensos a ser desechados delante de Él. Así que lo que vemos nosotros en Moisés es, como la Biblia lo dice, que él no le había creído a Dios. No le había creído. Su desconfianza en un arranque descontrolado de ira fueron los impulsos de su desobediencia. Eso nos hace ver algo tremendo. Cuando nos movemos en la ira de la carne, revelamos lo que en verdad éramos en nuestro interior, confiando en nosotros mismos y no en Dios. Eso es lo que hace la ira, la desconfianza. Te aparta de las promesas, te aparta del favor de Dios, te aleja de su gracia, porque tomas tu justicia propia y no quieres esperar en la justicia de Dios. Eso se llama incredulidad. No creíste, le dijo Dios a Moisés. Por cuanto no creíste, bueno, no vas a entrar ni tú ni este pueblo va a entrar a la tierra prometida. ¿Sabes? No hay un dolor más grande ver en Moisés que fue un sueño, un anhelo de años, el cruzar a esa tierra prometida. Ver, lo más tremendo es, él pudo lograr cruzar un mar rojo, pero no pudo cruzar un Jordán. ¿Y sabes por qué? Por la desobediencia, a raíz del enojo, de la ira que hay en el corazón de él. ¿Qué nos revela esta actitud de Moisés? ¿Qué nos enseña de una forma particular a ti y a mí el peligro de quedarse en ese tipo de pensamientos, en ese tipo de frustración que Moisés nos revela en su vida? Porque la desobediencia es el reflejo de una frustración interior del corazón de Moisés, que en verdad lo único que va a hacer es sacar lo que ha estado por siempre metido dentro. Es como una fruta, sinceramente. Hasta que alguien no la aplaste con tanta fuerza, nunca saldrá lo que hay dentro. Así es. A veces hay hombres que les sale lo que son cuando la presión de los problemas, las dificultades, lo agobian tanto y sale lo que en verdad es. Lo que siempre fueron. Mientras que en Dios, cuanto más son procesados con problemas y dificultades, más hermosos salen a florecer esos frutos del Espíritu en sus vidas. Ese carácter de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios ha deseado muchas veces en la vida del hombre. Y Dios ha deseado en la vida de Moisés, porque muchos dirán, pero pastor, ¿acaso Dios no sabía lo que era Moisés? Claro, Dios sabía lo que era Moisés, Dios sabía los problemas que tenía con la ira, pero Dios también en fe y con paciencia nos espera que nosotros le entreguemos a Dios esa verdad de nuestra lucha interna. Que seamos sinceros y entreguemos a Dios en confianza ese proceso para el cual Dios forja en nosotros a lo que verdaderamente Dios quiere que seamos. Porque Moisés en verdad fue un hombre manso. Pero yo pregunto, ¿qué fue lo que lo sacó a Moisés de sus casillas para hacer tremenda locura? Yo te aseguro que todo hombre, por muy santo que sea, con todos esos problemas que tuvo que aguantar Moisés todos los días, los problemas de la gente, sus luchas, sus temores, sus prejuicios, yo creo que Moisés ya estaba así de cargado. Estaba tan enojado de que lo mismo, porque los problemas del pueblo no eran problemas nuevos, eran lo mismo. ¿Cuántos años fue que Moisés caminó por el desierto? 40 años. Dime tú, 40 años
no agobian a un hombre ver que no había carne, no había pan, no había agua, y todo era queja, 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 queja. ¿Sabes? Te digo algo. Sinceramente Dios sabía lo que Moisés pasaría. Pero lo que sí Dios nunca va a permitir es que alguien le robe su gloria. Lo que sí Dios nunca va a permitir es que alguien tome el lugar que solo a Dios le pertenece. Y si nosotros vemos y observamos de una forma muy detallada, el error que cometió Moisés fue traer una imagen distorsionada de Dios. Porque recuerda que Moisés fue escogido a ser el representante de Dios en la tierra. Se le dio autoridad, se le dio poder. Dios estaba con él, en la boca de Dios en la tierra. Ahora verlo operar de una forma equivocada, representando el caso, cuando dice, oh pueblo rebelde, cogió la vara de autoridad y golpeó la roca cuando la orden era, háblale, porque agua saldrá para que beban ellos y sus bestias. Era toda la exaltación a Dios, no exaltación a Moisés por su función o liderazgo que tenía. A veces qué equivocado estamos nosotros cuando tratamos de hacer lo que solo a Dios le toca hacer y creemos nosotros hacerlos a nuestra manera. Y eso nos hace mirar cuál fue el error que Moisés cometió. Y eso le trajo muchas consecuencias, que no solo afectaron su presente, sino su futuro. Porque se le fue dicho a Moisés solo, mírala desde este monte, mírala, la tierra que yo voy a hacer pasar a este pueblo, pero no entrarás, fue la orden, no entrarás a ella. No hay un dolor más grande en el corazón de un hombre que haber perseverado tantos años y en el final no puedas lograr tu éxito, no puedas entrar a la tierra prometida como lo fue Moisés en este caso, ni el pueblo mismo. Porque sinceramente hay transgresiones tan grandes que el hombre comete y por causa de no entenderlo son tan comunes muchas veces entre ellos. Te dije que lo que iba a hablar de Moisés tenía que ver con algo que pasa con muchas veces en el corazón del hombre. Y si miramos nosotros de una forma un poco más profunda este caso, podemos darnos cuenta de algo muy importante. Cómo el pasado te puede alcanzar en tu futuro si tú no estás dispuesto a renunciarlo. Y cómo tu pasado puede afectar tu futuro y no solo a ti, sino a los que están cerca tuyo. Sí. Hay algo que la Biblia es muy claro cuando nos hace ver la importancia de la santidad. La importancia de la santidad en la vida. Ignórala y estarás caminando de frente hacia un precipicio. Estarás caminando a volver a encontrarte con tu fantasma de tu pasado. Ignórala y estarás sinceramente saliendo del camino de la gracia por cuanto despreciaste su misericordia. ¿Y esto por qué pasa, hermanos míos? Pasa porque no hemos sido sinceros con Dios. Pasa porque no hemos querido vivir en la obediencia con Dios. Pasa porque nos acostumbramos más a nuestras culturas y tradiciones que vivir en la propia palabra de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que dice la Biblia respecto a lo que es la ira? Si hay algo que la Escritura nos enseña mucho es que nosotros debemos entender bien esta verdad. En el Salmos capítulo 37, verso 8 dice la Escritura, deja la ira y desecha el enojo, que no te excites en manera alguna en hacer lo malo.
A veces con cabeza caliente lo único que hacemos es estropear todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Las grandes pruebas que Dios muchas veces nos ha permitido en la vida pasar han sido a raíz de esos problemas tan difíciles donde creíamos que no podíamos más, pero donde Dios nos llamaba a estar más escondidos bajo sus alas, a renunciar aún lo que nosotros consideramos de valor y convertirse en pérdida, pero en Dios toda pérdida es ganancia. No es fácil, sinceramente. Es llorar en silencio y caminar como que si nunca hubiera problemas en la vida. Porque el que confía en Dios camina confiado como un león, dice la palabra. Porque es aquí donde surgen las promesas de Dios, la razón por la que muchas veces Dios nos lleva a momentos tan difíciles es porque quiere que surja un momento de un rema de Dios en la vida de aquel que ha confiado en su palabra y pueda activar por su vida de obediencia a un kairos de Dios, a un momento de manifestación de gloria y de poder. ¿Acaso no era lo que Dios quería hacer con Moisés? En medio de las crisis, en medio de las dificultades, Dios quiso afectar su cronos con un kairos, con una manifestación de gloria, de poder exaltar a Moisés como un hombre, como el siervo de Dios, pero Dios glorificado por la obra de alguien que creyó en promesa en su palabra y traer una revelación de señales y prodigios ante los hombres y todos glorifiquen a Dios por su poder. Es que eso es lo que hace en momentos de crisis Dios. Eso es lo que hace Dios en la vida de alguien que le ha creído. Y aunque en el momento no se entiende, Dios trae de tu cronos, de tu tiempo, Él trae a tu vida un kairos para traerte una palabra de Dios, un rema que te sustentará, que te fortalecerá, que traerá sobre tu vida una oportunidad de volver a obtener tus sueños hechos realidad. Eso es tremendo, amados hermanos. Pero Dios quiere ver tu compromiso, quiere ver tu integridad, quiere ver tu sinceridad, tu humildad. Recuerda que la comunión íntima de Jehová es con los humildes, con los contritos de corazón. Dios no le va a dar un rema a cualquier persona que está simplemente queriendo estar media hora y no ha creído en su promesa. No, Dios le va a dar la palabra de fe cuando haya encontrado a alguien que se ha aferrado a Dios por roca en su vida, y es ahí donde Dios le va a dar esa palabra poderosa que lo va a sustentar y la va a aperturar a que las más grandes bendiciones de Dios vengan sobre su vida. ¿Cuántos de ustedes creen esa palabra, amados hermanos? ¿Cuántos de ustedes ha podido ver la mano poderosa de Dios obrar cuando tu corazón se ha anclado sobre las promesas de Dios a través de la oración? Proverbios 14:17 dice esta verdad: el que es fácilmente de enojarse hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Esto es consecuencia. Esto es una verdad. Por eso Dios nos enseña de una forma clara cuando dice Proverbios capítulo 16, verso 32, mejor es el que tarda para irarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad. Y qué maravilloso es poder ver que hay muchas cosas que muchas veces nosotros no podemos hacer, pero Dios sí puede. Dios sí puede. Jesús lo dijo de una forma mucho más clara cuando nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 5, verso 23, cuando la Biblia expresa de una forma mucho más clara esta verdad. Por tanto, si traes, dice la Biblia, Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil,
y sea echado en la cárcel, de cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Todas estas palabras que miramos nosotros, como lo dice Santiago, que tenemos todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. La Biblia nos ha enseñado lo importante que es reconocer que necesitamos a Dios. Moisés, sinceramente, era el tipo de hombre que se iraba momentáneamente, pero a la vez sus condiciones eran unas condiciones de capacidad de resistencia en su vida. ¿Sabes? Todo lo que Dios deseaba hacer en nuestra vida, como en la vida de Moisés, era enseñarnos a depender de Él, de su amor, de su gracia. Pero no conocer la obra de Dios en nuestra vida ha detenido toda esa conversión genuina a un hombre conforme a la imagen del carácter de Dios, porque muchas veces hemos ignorado 4 puntos importantes en nosotros. Y 4 puntos que Moisés cometió y que muchos hombres en Dios siguen cometiendo, pero sé que si tú lo identificas podrás librarte de esta verdad. Moisés hizo mal uso de la autoridad. Es un problema demasiado grande, abusar de la autoridad. La Biblia nos dice que Moisés tomó la vara de su presencia. Fue la vara de Aarón, no fue ni siquiera la vara de él, fue la vara de Aarón la que tomó, la cual golpeó la roca. Dice la escritura que fue la vara que floreció milagrosamente en un encuentro anterior con Dios, y que sinceramente lo que hizo él fue abusar de esa autoridad. Si tú te puedes dar cuenta de lo que estás haciendo con la autoridad que Dios te ha dado, evítala. Si eres varón de Dios, no hagas las cosas como tus padres te la enseñaron. Pero si tú eres una mujer en Dios, tampoco hagas lo que tus madres hicieron. Haz las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque sinceramente lo que vemos nosotros aquí es lo que muchas veces la Biblia nos ha hablado de una forma muy clara. Evitar manifestar esa obra humana, terrenal, carnal, que lleva y nos aparta de su gracia y de la salvación en Dios. Y eso es claro verlo, es claro entenderlo, porque Santiago dice una verdad grande, Santiago capítulo 1, verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quién podrá amar a Dios? ¿Quién podrá amar a su prójimo si no reconoce esa área de su vida? A veces preguntamos nosotros, ¿por qué soy tan insensible, pastor? ¿Por qué solo yo y no olvidamos y no reconocemos lo que es de aquellos que están al lado tuyo? Es porque hay cosas que hay en tu corazón, hay cosas que traen y ocasionan todo esto, y es porque muchas veces ya hemos dejado la vida de obediencia para vivir una vida conforme a nuestros propios propósitos. Podríamos decir que este fue un factor que Moisés había cometido y que tú no puedes cometer. Segundo punto, puedo decir lo que Moisés mostró nada más y nada menos que una frustración en su vida. Cuando nosotros encontramos este problema en la vida del hombre, nos podemos dar cuenta cuánto daño ha hecho los padres a través de los años en el corazón de un niño. ¿Y por qué te digo estas cosas? Porque la vida que Moisés nos muestra es una vida de servicio pleno hacia Dios. Moisés amaba a Dios, sirvió a Dios de una forma impresionante, pero lo hizo de una forma que nos dice la Escritura que lo que él revela en su vida es una vida de resentimiento. Yo me imagino que tanta lucha en su corazón
ser echado de la vida de Faraón, salir de su ciudad porque mató a un egipcio, irse a un desierto, tener una vida en un desierto y volver a ese pueblo que un día te echó a salvarlo. Porque imagínate, él tuvo que dejar a todos los que un día conoció por salvar su vida. Dime tú si los errores o las circunstancias dolorosas de tu vida no marcaron tu corazón. Que las cosas que tu madre pasaron no lastimaron tu corazón. ¿Tú sabes qué significaba dejar tus posesiones, tus estudios, tu reputación, negando ser el hijo del faraón para ser lo que Dios quiere que sea? Y salir huyendo para salvar tu vida. Ese enojo, esa frustración en su corazón fue lo que lo llevó sinceramente a vivir una vida de frustración acumulada, enojo acumulado. Y lo bloqueó para que él no vea las promesas que Dios le había dado y poder ver, hacer brotar esa agua de la peña, cuando simplemente todo lo que él pudo ver fue problema tras problema. Él solo vio la necesidad del pueblo, el fastidio del pueblo, y él no pudo ver las promesas de Dios sobre su vida. Y lo detuvo esa frustración para obedecerlo a Dios de la manera como Dios quería ser glorificado. Esto es tremendo. Quiero decirte una palabra a raíz de esta verdad. Somos nosotros los que decidimos si vemos el problema o la promesa o nos centramos en nuestros problemas. Así de simple. Somos nosotros. Repito, somos nosotros los que decidimos si vemos el problema o la promesa que nos han sido dados, o bien nos sentamos en nuestros propios problemas. Tú decides si lo dejas o si lo sueltas. Somos nada más nosotros quienes decidimos si queremos dejar esos problemas atrás o llevarlos en nuestro corazón como una ofensa, como una herida, como una amargura. Somos nosotros. Siempre va a ser así. Si nos encontramos bajo las promesas de Dios para nuestra vida, Él nos va a hablar al corazón. Siempre va a ser así. Para darnos la promesa, una palabra que nos ayude a salir en medio de todas ellas. Pero si tratamos de nosotros de querer hacer a nuestra manera, anulamos promesas, anulamos su gracia, y te aseguro que serán días donde lo que nos quede solamente en el corazón serán amarguras y dolores. ¿Sabes? Cuando le creemos a Dios, crecemos nosotros. Aprendemos más de Dios y de nosotros mismos. Y aprendemos a confiar en Dios cada día. Nunca olvides esa palabra. Nunca. Aunque te parezca locura, insólito, pero es pura verdad. Moisés perdió la nueva oportunidad al volverse hacia el pasado. Cada vez que tú coges tu pasado y lo traes al presente, tú desechas tu oportunidad al éxito. Tú desechas tu éxito. Tú desechas tus bendiciones. Siempre es así. Cada vez que traes lo pasado a tu presente, bloquea las promesas de Dios sobre tu vida. He podido ver gente aprisionada, capturada en su pasado, cómo desecha todas las bendiciones. Por más palabra profética que se le ha podido haber dado, ellos lo han anulado porque no han creído
en lo que Dios quiere hacer con su vida. Es por eso importante que si queremos lograr algo hacia el futuro, tenemos que desechar lo pasado. Aquello que nos detiene a avanzar, aquello que ha sido como una piedra en nuestro camino, que tiene que ser quitado para poder ver la obra de Dios en nuestra vida. Recuerda algo importante. Las muchas veces que Dios te va a dar la oportunidad de hacer cosas grandes contigo. Pero la pregunta es, ¿seguirás haciendo lo mismo que has hecho? ¿O estás dispuesto a hacer algo que nunca hiciste para tener algo que nunca tuviste? Siempre va a haber esa pregunta en tu corazón. Si quieres algo grande de Dios y nuevo, tienes que hacer algo que nunca hiciste. No cometas los errores que otros cometieron, no cometas los errores que tus padres cometieron, sino mira desde una forma conforme la mente de Dios quiso hacer en la vida de Moisés y que muchas veces quiere Él hacerlo contigo también. Él quiere transformar tu cronos, repito, y llevarte a un kairos de Dios, a su voluntad plena y perfecta. Pero eso solo ocurrirá si tú estás dispuesto a vivir una vida de obediencia y asimismo poder ver la mano de Dios obrar de una forma sorprendente. Si no recuerda la historia del paralítico de Betesda, de lo que dice en Juan capítulo 5. Había un hombre que estaba echado y cada vez que el ángel venía al estanque, movía las aguas, el primero que descendía era el primero que era curado o sanado. Jesús, mirando sus condiciones y sus deseos en el corazón de este hombre, que cada vez que venía el ángel movía las aguas, él no podía bajar primero porque habían otros que más rápido bajaban y se llevaban la maldición. Jesús, mirando, le dijo: hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: bueno, no sé cuánto puedas, porque cada vez que yo quiero bajar, otros es el que baja antes que yo. Jesús lo miró y le dijo: levanta, toma tu lecho y anda. ¿Sabes qué significa eso? Que alguien te diga en tu tiempo cronos, en tu momento humano terrenal, venga y te diga una palabra y te diga: Dios quiere hacerlo ahora. Créelo. Porque lo que vemos en este hombre en el pozo de Betesda es esta verdad. Vino alguien en un tiempo de hombre a afectar su tiempo cronos con un rema de Dios en un tiempo kairos para darle su sanidad. Y le dijo: hombre, toma tu lecho y anda. Y lo levantó y el hombre se fue caminando. Pero eso solo ocurre cuando tu corazón está dispuesto a vivir en obediencia. Si nosotros no estamos dispuestos a vivir en obediencia, entonces estamos despreciando el tiempo kairos de Dios. Y te aseguro que los momentos kairos de Dios no vienen en los momentos más felices de tu vida. Vienen en los momentos más críticos. Y son accionados en una vida de obediencia. Yo quiero cerrar esta verdad en la vida de Moisés con estas palabras sinceramente. El avivamiento del pasado se puede convertir en nuestra rebelión del presente. No vivas de lo pasado. Deja que Dios te lleve a cosas nuevas en tu vida. Deja que Dios te sorprenda. Solo sé tú ese hombre, esa mujer que Dios quiere que tú seas. Moisés tiene mucho que enseñarnos. Moisés tiene mucho que hablarnos de la conducta nuestra ante Dios y a su palabra. Y solo los que estén dispuestos a vivir por Él podrán ser protagonistas de la obra que Dios quiere revelar en sus corazones. Si tú has estado escuchando esta verdad, déjame orar por ti, porque sé que muchas de estas verdades han hablado de lo que muchas veces nosotros en ignorancia cometemos cada día. Pero sabemos que en Dios podemos cambiar si estamos dispuestos a creer en su palabra. Así que tú que estás mirándome ahí, quiero orar por ti. Padre, gracias te doy por esta palabra. Señor, sé que todo lo que dejaste en la escritura plasmada fue evidencias de hombres que de buen corazón
Señor, te amaron de verdad, pero por causa de no identificar aquellas áreas de su vida, Señor, los llevaron a su destrucción. Ahora, Padre, que esta palabra ha sido revelada en el corazón de tus hijos, te pido, Señor, que puedas ayudarlos a cambiar, a poder ser esos hombres o mujeres en Dios y así ser usados de la forma grande y ser merecedores de las promesas y de las bendiciones que tú tienes para cada uno de ellos. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, y te ruego que cada día, Señor, más de ti en ellos y menos de ellos, Señor, en sus vidas. Padre, bendice sus vidas, guárdalos, transfórmalos por el poder de tu palabra. Tema todo hombre delante de ti, Señor, y muchos más los que invocan tu nombre. Gracias, Dios, te doy en el amor de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has orado conmigo en este tiempo, solo cree y confía en Dios. No te dejes llevar por tu tradición, mucho menos por tus circunstancias. Párate en la roca que es Cristo, porque jamás serás avergonzado. Gracias doy a Dios por este tiempo con ustedes, el pastor Teófilo Matías del Ministerio Palabra de Vida de Los Olivos, Lima, Perú. Dios te bendiga.